La voz humana, una maravilla de la anatomía, la firma de nuestra identidad. La voz es el espejo del alma. Las voces son como las huellas dactilares, únicas. Es la clave evolutiva para la supervivencia de nuestra especie. Existe ese hilo que se remonta hasta nuestros antepasados primates. Con nuestra voz establecemos contacto con el mundo exterior. Elegimos a nuestra pareja sentimental, a nuestros amigos y a nuestros líderes y expresamos nuestras emociones más profundas. Expreso mis sentimientos. Vivo. Hoy los científicos están en una carrera para crear nuevas tecnologías sin voz y voces artificiales como si fueran reales. Demostración lista. Ante cualquier cosa que suene remotamente como una voz humana, nuestro cerebro dice, eso es una persona. Buenas tardes. Estamos en el amanecer de una nueva era en la que nos comunicamos más con robots y ordenadores que con humanos. ¿Queremos de verdad hablar a un ser completamente inanimado? ¿Contarle nuestra vida? Misterios de la voz humana. Incluso antes de nacer, reconocemos la voz humana. Mientras se encuentra todavía en el útero, el feto responde al tono, al ritmo y a la entonación de la voz de su madre, que resuena a través de su cuerpo. Cuando oye su voz, su ritmo cardíaco aumenta y disminuye ante la voz de un extraño. El primer llanto de un recién nacido es un reflejo para despejar sus vías respiratorias y respirar. Pero pronto la emergente voz humana tendrá un variado repertorio de gritos para comunicar hambre, dolor, ira y miedo. La capacidad de un recién nacido para emitir sonidos está limitada por la forma de su tracto vocal. Pero a los 3 meses comienza una transformación que le permite producir una amplia variedad de nuevos sonidos. ¿Cantamos una canción diferente? Es sorprendente. En los primeros 4 años, la forma cambiante del tracto vocal de un bebé repetirá la historia entera de la evolución humana. Nuestra voz ha tardado millones de años en evolucionar. Nuestros antepasados primates carecían de lenguaje y solo podían producir una gama limitada de sonidos, pero sus voces realizaban otra función vital, la comunicación de las emociones. En especies sin un lenguaje léxico, el contenido emocional podría ser el elemento más importante de la interacción, porque esencialmente cada uno tiene que comprender el estado emocional del otro e intentar crear una relación interindividual sin palabras. El lenguaje corporal y la vocalización tienen que haber estado estrechamente relacionados, volviéndose más eficientes a la hora de comunicar aprobación, placer, desaprobación o disgusto. Cuando nuestros parientes prehumanos salieron de los bosques y comenzaron a caminar erguidos, se produjeron unos cambios críticos en su anatomía que mejoraron su capacidad para emitir sonidos. La forma de su cabeza se transformó, su cara se aplanó, su lengua se desplazó hacia atrás y la laringe, que contiene las cuerdas vocales, descendió, abriendo un tracto vocal más grande y cerrado, capaz de producir una profusión de nuevos sonidos. Unidos al rápido desarrollo del cerebro humano, estos cambios físicos permitieron a nuestra especie generar una compleja variedad de sonidos necesaria para el lenguaje. At this defining moment, change has come to America.
Sin embargo, nuestro cerebro conservó su capacidad para descifrar mensajes profundos y primordiales. Y la manera en que nuestro cerebro procesa estos mensajes apenas ha cambiado a lo largo de toda la historia de la evolución humana. En el interior de este escáner de resonancia magnética, en la Universidad College de Londres, la profesora Sophie Scott está investigando cómo nuestro cerebro procesa los sonidos producidos por la voz humana. El hemisferio izquierdo del cerebro se ocupa de la parte lingüística de la voz y el derecho, aunque sea un poco exagerado decirlo, de casi todo lo demás. Se ocupa de quién es la persona que habla, de su estado emocional. Y en particular, le gusta la prosodia, la melodía. Para identificar con precisión la región del hemisferio derecho del cerebro que responde a las emociones en la voz más que al lenguaje, los sujetos del experimento escucharon voces sin palabras. Si nos cuentan un chiste, nos reímos. Si nos asustamos, seguramente gritaremos. Parecen gritos de animales, más que un lenguaje humano. La investigación de la profesora Scott revela que la parte del cerebro que responde a los sonidos emocionales se encuentra en la misma región del lóbulo temporal que en nuestros antepasados primates. Y en ambas especies la habilidad para detectar estos sonidos es clave para la supervivencia. Es importante saber si algo sabe mal sin tener que probarlo. Poder evaluar si alguien está enfadado con nosotros y supone una amenaza. Poder valorar si alguien está asustado. Y hay un sonido particularmente similar entre ambas especies. La manera de reírnos es casi exacta como ríen los chimpancés. Nosotros hacemos... Los chimpancés hacen... Pero su risa tiene un sonido fantástico. Y ese sonido se reconoce como una carcajada. Son muy similares. Sigue existiendo ese hilo que se remonta hasta nuestros antepasados primates. La comunicación tonal y emocional de nuestro estado anímico es muy importante en las relaciones entre individuos. Somos mucho más similares a nuestros ancestros homínidos de lo que la gente imagina. Uno de los primeros libros de Darwin fue La expresión de las emociones en animales y humanos, sobre la teoría de que ser capaz de manifestar las emociones es muy importante para las relaciones sociales, de manera que la parte emocional de la voz evoluciona por ese motivo. Que está diseñada para comunicar, resonar y para que el otro sienta lo que sentimos nosotros. Es esa entonación de la voz lo que indica que alguien no está contento, está muy feliz, o enamorado, o a punto de casarse, o enojado. Si no pudieras verme, podrías saber por mi voz la edad que tengo, de dónde procedo, podrías saber si estoy de mal humor, si estoy enferma. La voz es una traducción para los demás de nuestra personalidad. Si nos preguntan, ¿cómo estás? Y respondemos, bien, gracias. Y nos contestan, no, creo que no estás bien. Nuestra voz nos ha traicionado. Puede que llevemos la huella de nuestros antepasados primates, pero la evolución nos ha dotado con una voz única y exclusiva de nuestra especie. Somos unos instrumentos vocales asombrosos. 2/3 partes de nuestro cuerpo, miles de millones de señales eléctricas de nuestro cerebro y cientos de músculos entran en acción cuando emitimos sonidos. Cuando expelemos aire de nuestros pulmones, este se transforma en sonido gracias a 2 minúsculas cuerdas vocales que pueden vibrar hasta 1000 veces por segundo. Las frecuencias generadas por nuestras cuerdas vocales pasan por la boca que les da forma y las convierte en más de 300 sonidos diferentes, necesarios para el lenguaje hablado. Hola, ¿cómo estás? ¿Eres una niña buena? ¿A que sí? Eres una niña buena. La psicóloga Christine Kitamura es una experta en el lenguaje infantil. Este es el diálogo no verbal entre madres y bebés que se cree juega un papel en el desarrollo de las habilidades y el lenguaje social.
El bebé no entiende las palabras de su madre. Todo se basa en el tono de su voz. Mami, ¿puedes aplaudir? ¿Dónde está tu sonrisa? Es increíblemente primitivo. Puedes sentir ese vínculo, que se remonta a una forma de comunicarse en la que se utilizaban las emociones. A esta interacción universal entre madre y bebé, que se da en casi todas las culturas, los lingüistas la llaman habla dirigida al bebé. Es muy exagerada. Tiene un tono más alto. Tiene contornos de entonación exagerados. Y mantiene a la madre en sintonía con las emociones del bebé ¿Y tu sonrisa? y sus estados de excitación. El habla dirigida al bebé es como música. Es el fertilizante de todo lo que viene después. Para el lenguaje, ¿Estás cansadita? para su relación con su madre y con todos los demás seres humanos. De ahí es de donde proviene todo. Pero a medida que crecemos y nos dicen cómo debemos comportarnos, aprendemos a esconder las emociones. La foniatra Isobel Kirk hace ejercicios vocales clásicos para liberar la voz humana, como hablar con la lengua fuera. Los actores se supone que deben liberar las tensiones físicas y mentales que inhiben su habilidad para expresar emociones. Lo maravilloso es que es como si tuvieras un aparato ortopédico en la boca y te lo quitaras. La boca dice, oh, muchas gracias. Sí. Mi paladar quiere elevarse cuando bostezo. Al fin libre. Isobel trabaja con un grupo de actores que ensaya un musical sobre los secretos y los demonios más profundos del hombre. Su reto es conseguir que estos actores liberen lo que tienen dentro. La gente se autocensura porque teme convertirse en un bebé de 2 años otra vez. Si eliminan sus impulsos censores, serán como un perro. Y lo que les pase por dentro saldrá. Tensamos los músculos de nuestro cuerpo, especialmente alrededor de la caja torácica. En cualquier parte de nuestro cuerpo podemos sentir emociones y somos capaces de reprimirlas. Es así de simple. Cuando decimos que sonreímos y aguantamos, apretamos los dientes, nos mordemos la lengua o expresiones así. Nos tragamos las palabras, nos tragamos la lengua. El lenguaje está lleno de expresiones que tienen una manifestación física. Nuestras voces y nuestras emociones son lo mismo. Expreso mis sentimientos. Vivo. Los grandes oradores saben también que la capacidad de nuestra voz para expresar emociones tiene un efecto muy poderoso sobre los demás. La doctora Brancasey Pollerman, psicóloga, está interesada en las neuronas espejo. Los neurocientíficos las han estudiado en primates, aves y humanos. Pollerman afirma que desempeñan un papel importante en la manera en que las voces de los líderes desatan emociones en grupos grandes. Las neuronas espejo son las neuronas que se activan cuando vemos o cuando oímos a los líderes. Nuestras neuronas espejo están activadas y hasta cierto punto sentimos como si nosotros mismos estuviéramos pronunciando esas palabras. Según la doctora Pollerman, uno de los factores que activan las neuronas espejo es la calidad musical de la voz del orador. Y se sabe que en la música, el crescendo, ya sea en el tono, en el volumen o en el ritmo,
provoca reacciones físicas como temblores y escalofríos. Obama, por ejemplo, utiliza más el crescendo en el volumen que en el tono. Con una parte del discurso de aceptación del presidente Obama en 2008, la doctora Pollerman revela cómo las voces de la persuasión son esencialmente musicales, transformándolas en instrumentos. But America, I have never been more hopeful than I am tonight that we will get there. I promise you, we as a people will get there. El objetivo de un discurso es desatar las emociones de la gente. Cuando se acompaña de tono, volumen y crescendo, se convierte en una forma muy poderosa de influir en los sentimientos. And may God bless the United States of America. La voz humana es un poderoso instrumento musical que no solo desata emociones, sino que revela quiénes somos y de dónde venimos. La cantante africana Angelique Kidjo ha puesto su voz en manos del Dr. Jan Abitbol, otolaringólogo de renombre mundial. Para un cantante, la voz es su vida. Si le hubiéramos preguntado a Yehudi Menuhin qué le gustaría ser, estoy seguro de que habría contestado: un Stradivarius. Pero la diferencia es que en el caso de la cantante, el Stradivarius está aquí. La forma en que Kidjo actúa desde los 3 años se parece a la actuación de un deportista. Es una armonía entre su respiración abdominal, su respiración torácica, la musculación de sus cuerdas vocales y la ubicación de su cámara de resonancia. Esto es el fibroscopio, que nos permite mirar en todas las direcciones. ¿Quieres que cante la misma canción? ¿Si puedes? El Dr. Abitbol es pionero en el uso del fibroscopio para investigar las cuerdas vocales de algunos de los cantantes más importantes del mundo. Estas son sus cuerdas vocales. Se ven muy bien. La voz de Angelique es un producto de su anatomía vocal única, así como de sus orígenes en Benín, África Occidental. Tengo que decir que mi voz está también basada en mis idiomas, en nuestra forma de cantar en Benín, en nuestra forma de cantar en África. La mayoría de nosotros, los artistas africanos, empezamos cantando sin micrófono, así que aprendimos de forma natural a proyectar la voz. Al tener una voz natural, puede jugar con ella como si fuese un tambor. Es el universo cultural de Kidjo, quien habla a través de su voz. Son sus antepasados los que hablan a través de su voz. Para mí, la voz es el espejo del alma. Las voces son como las huellas dactilares, únicas. No importa dónde vivas, tu voz llevará impresa y reflejará tu cultura en el idioma que hables, en tu forma de cantar. La cultura da forma a la voz de otras maneras también. Las mujeres japonesas tienen las voces más agudas del mundo. Pueden alcanzar un descomunal pico de 450 hercios, 2 veces más alto que el de la mujer europea media. Y sin embargo no existe diferencia en el tamaño de sus cuerdas vocales. Es un despliegue de feminidad con profundas raíces en la tradición. Majo Kurashima es foniatra y trabaja con profesionales en Tokio. Primero vamos a desentumecer nuestro cuerpo para poder utilizar nuestra voz con más facilidad. ¿Podéis poneros todos de pie, por favor? Muchos son periodistas de radio y televisión.
Si tomamos, por ejemplo, una sociedad como la japonesa, remontándonos hasta hace unos 10 años, la voz ideal del hombre y la de la mujer eran ampliamente divergentes. La voz de la mujer era tan aguda que casi parecía doloroso para las mujeres tener que ajustar su voz a esos parámetros. Alguien lo describió como el equivalente vocal al vendado de pies en China. Cuando eres joven, tienes una voz aguda. Por eso, de una manera instintiva, los hombres prefieren las voces agudas. Pero recientemente ha habido una moda inversa en Japón a favor de voces más graves en la mujer. Algunas profesionales japonesas se han hecho la cirugía bucal para bajar la tonalidad de su voz, aunque la mayoría han acudido a foniatras como la señora Kurashima. Hay historias extraordinarias de mujeres en Japón, principalmente presentadoras, pero también de otras profesiones, que ahora intentan forzar su voz en la dirección contraria. Tomamos como ejemplo la voz de una oficina. Si es una voz madura y baja, transmite confianza y también transmite autoridad. Pero Majo Kurashima puede estar empujando a sus estudiantes contra las fuerzas de la evolución. Los científicos han descubierto que las preferencias por las voces agudas en las mujeres y las graves en los hombres pueden estar relacionadas con la supervivencia de nuestra especie. Estudios sobre la tribu Himba en Namibia revelaron que los hombres con voces graves y las mujeres con voces agudas tienen niveles más altos de hormonas reproductivas y más descendencia. No se sabe si el tono de voz sigue influyendo en el éxito reproductivo en las sociedades modernas, pero cuando desafiamos las convenciones vocales, las cosas se pueden descontrolar. Por fin con nosotros, se denominan a sí mismos la Organización para la Liberación de Barbie, la BLO. ¿Quieres ir de compras? ¿Cómo? ¿G.I. Joe quiere ir de compras? Cuando un grupo feminista clandestino violó los estereotipos vocales en Estados Unidos, se desató una guerra cultural. Los hombres muertos no cuentan cuentos. En 1989 nació un nuevo grupo guerrillero en Nueva York, el Frente para la Liberación de Barbie. Un G.I. Joe víctima de una emboscada de la Organización para la Liberación de Barbie. Descubrieron que las Barbies y los G.I. Joes, los que hablaban, tenían los mismos chips de voz. Así que fueron a varios grandes almacenes de Nueva York. Compraron 300 Barbies y G.I. Joes e intercambiaron sus chips de voz. Observen cómo otros dos miembros de la BLO reemplazan al menos media docena de muñecas Barbie en otra tienda cercana. Y los G.I. Joes, cuando hablaban, decían cosas como «planeemos nuestro sueño de boda» o «nunca tendremos ropa suficiente». Me encanta el colegio y a ti, cantemos con el grupo. Y las Barbies, en cambio, decían cosas como «al ataque», «venganza». Soldados, ataquen. El alboroto que produjo aquel intercambio fue extraordinario. La gente se sintió indignada, se sintió ofendida. Hubo protestas. Habla como una chica. ¿Le va el rollo raro? A mí me parece muy interesante que algo así nos perturbe tanto. Atacad. Fuego directo contra el escuadrón Cobra. Es muy triste que encorsetemos a la gente en estereotipos vocales. Puede que estemos atrapados en nuestros propios estereotipos vocales. Pero nadie está más aislado que aquellos que han perdido la voz por completo. Al ex juez Phil Miyamoto le extrajeron la laringe con las cuerdas vocales como consecuencia de un cáncer. Los aísla en muchos aspectos. Por ejemplo, de algo tan sencillo como ir a un restaurante y mantener una conversación. Di hola. No pueden hablar por teléfono.
El destacado patólogo del habla, Krzysztof Izdebski, tiene que lidiar con algo más que los problemas físicos de sus pacientes. Los pacientes que se han sometido a una laringectomía han formado el club de la cuerda perdida, porque literalmente está perdida. Estaba, me desperté y ya no estaba. Pierden todo el mecanismo para producir sonido. Phil habla hoy a través de una electrolaringe. Genera eléctricamente un zumbido que sustituye al sonido que producían sus cuerdas vocales perdidas. Otras personas reaccionan a la electrolaringe como podríais esperar. Siempre preguntan, ¿eres R2D2? Todo cambia. Todo el mecanismo que permite hablar cambia. Quieres reírte a carcajadas, quieres susurrar, no puedes hacerlo. Quieres llorar con sonido, sollozar y no puedes. Quieres gritar, tampoco puedes. Si me enfado, algo que no sucede a menudo, no puedo decir, deja de hacer eso, deja de hacer eso. Es un doble contratiempo. Primero porque no pueden producir la voz bien y segundo porque no se les escucha. Actualmente los científicos están en una carrera global para replicar la voz humana. En la Universidad de York, el profesor de electrónica David Howard desarrolla un sistema sintetizador de voz que podría ser utilizado por personas que han perdido su capacidad de hablar. Y está decidido a conseguir que suene humano. Lo más importante es la investigación. Estoy intentando comprender qué es lo que hace que un sonido suene natural. Se puede beneficiar la gente que ha perdido parte de su aparato fonador a causa del cáncer o cualquier otro accidente. En principio se les podría devolver la voz que tenían antes de sufrir el trauma. Ese sería para mí un objetivo maravilloso, ser capaz de dejar eso como legado. La mayoría de los actuales sistemas electrónicos de voz están basados en voces humanas reales. Para servicio, pulse 2. Así pues, replicar artificialmente la voz humana constituye un enorme desafío. Es una búsqueda que se remonta a siglos atrás. A finales del siglo XVIII, un excéntrico inventor australiano, Wolfgang von Kempelen, diseñó este modelo del tracto vocal humano. Estos son los pulmones. Dentro de la caja hay una caña y esa caña es la fuente de sonido. Los modificadores de sonido están representados por esta bolsa de cuero. Y cuando apriete, oiréis un sonido vocálico que intentaré modificar. El invento de la exposición de Frisco, el robot parlante. Ha habido varios intentos hasta la edad moderna de la electrónica y la informática. El aparato utiliza dos sonidos producidos eléctricamente. Uno representa la respiración. El vocoder fue el primer aparato sintetizador de voz. Lo inventó a finales de la década de 1920 el ingeniero electrónico estadounidense Homer Dudley. Una mujer intentaba manejar el aparato y era capaz de sacar un par de frases. ¿A quién vio? ¿Te vio o te oyó? Así es como se han creado hasta hoy la mayoría de las voces electrónicas. Estos botones grises representan un grupo de vocales y están dispuestos de la forma clásica en la que se disponen desde el siglo XIX. Se llama síntesis de formantes y utiliza frecuencias fijas para reproducir electrónicamente los sonidos vocales que hacemos cuando cambiamos la forma de nuestra boca. De modo que si hago la vocal I y la cambio a A y vuelvo, ahora hago U y A. Suena electrónico, tiene un sonido robótico. Es el tipo de sintetizador que tiene Stephen Hawking con un sonido electrónico. Se basa en los mismos principios. Si me coloco esto... El profesor Howard está desarrollando algo mejor.
Utiliza su propio tracto vocal como modelo para producir una voz de ordenador realista. Primero graba los sonidos producidos por sus cuerdas vocales. Luego, mediante la imagen de una resonancia magnética de su garganta y boca, hace un modelo de plástico en 3D de su propio tracto vocal. Estos son mis labios. Mi laringe, que se ve en el fondo, donde está este plato redondo, está situada donde se encuentran los electrodos, y los labios están situados donde están mis labios. Esta es la vista lateral y la vista frontal. El modelo de su tracto vocal se coloca entonces en un amplificador que repite la grabación de sus cuerdas vocales. El altavoz es ahora mi laringe y obtenemos esto. Todo esto resulta un tanto siniestro. Si miro el dispositivo se me antoja realmente así, porque es una parte de mí, totalmente expuesta, y resulta bastante extraño. Pero lo interesante es que lo único que tenemos como instrumento es un tubo blando de goma, de esta longitud y un zumbador. Con el tiempo, el profesor Howard espera utilizar estos sonidos para crear una voz de ordenador con un sonido más humano, pero sabe que tiene un largo camino por delante. Puedo conectar a seres humanos y medir su tono de voz así. Cuando lo resintetizo todo, sigue faltando algo. Y eso para mí es la humanidad mágica, así me gusta denominarlo, la huella vocal, como la dactilar, lo que significa que mis oídos y cerebro saben cuando estoy escuchando un sonido que proviene de otro ser humano y no de un ordenador. En ningún lugar trabajan tanto los informáticos para reproducir la voz humana como en Japón. El doctor Hideyuki Sawada ha tomado un enfoque totalmente distinto para reproducir la voz. Ha creado una máquina parlante mecánica robótica que se mueve como una boca humana. El robot es un modelo de un mecanismo con una voz humana. Aquí hay un compresor de aire equivalente a un pulmón. Este robot es capaz de recrear sonidos vocales básicos del idioma japonés. Para crear diferentes sonidos, la boca tiene que estar construida de cierta manera. Tiene que poder adoptar las mismas formas que una boca humana. Aunque todavía se encuentra en un estado inicial, el Dr. Sawada está convencido de que este modelo físico de la boca humana es superior a cualquier sonido electrónico que pueda ser reproducido por un ordenador. Como solo es una boca y una nariz, a algunas personas les resulta repulsivo y a otras fascinante. En este tipo de investigaciones no se reciben muchos elogios, por eso cualquier reacción me hace feliz. El Dr. Sawada ha enseñado a su boca parlante a cantar una canción popular japonesa, y la canta bastante bien. Cuando su tecnología esté perfeccionada, su objetivo final es que sea utilizada por androides.
En el interior de este laboratorio robótico de Tokio, los límites entre lo humano y lo no humano se confunden. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Andrew y Andro son dos de los androides más avanzados verbalmente del mundo. Colaboramos en una investigación entre la Universidad de Osaka y otras universidades. Son los retoños del ingeniero en robótica Yoshio Matsumoto. Los hemos programado. Andrew y Andro están programados para que hablen como humanos. Gracias al sonido sintetizado puedo hablar naturalmente. La apariencia de un robot es muy importante. Si el robot parece humano, pero la voz no es humana, la impresión que produce es muy extraña. Son similares a zombies o personas muertas. Tenemos un programa que permite al robot tener una voz muy parecida a la humana. No creo que haga falta mucho tiempo para que podamos duplicar una voz humana. Los científicos quieren conseguir que las voces de estos androides suenen reales. Pero el esfuerzo por replicar una voz humana a la perfección puede que no sea tan importante. ¿Quieres hacerte una foto conmigo? Aquí comenzó todo. Es el lugar de nacimiento de Kismet, el primer robot social con voz. Actualmente Kismet reside en una vitrina de plexiglas en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. ¡Qué robot más bonito! Eres monísimo. Aunque no hablaba ningún idioma, Kismet parecía comunicarse estrictamente con sonidos. Tú y yo. Kismet tiene una voz cantarina, una voz humana sin palabras, y de vez en cuando emite una palabra. Pero no demasiadas. Es una especie de balbuceo incoherente. Asintiendo con la cabeza, con sus pequeñas expresiones. No, no. Voy a tocar eso. No, no, para. Escúchame, escúchame. La gente interactúa. La gente quiere entablar relaciones. Estoy deprimida, Siri. Sherry Turkle es psicóloga del Laboratorio de Inteligencia Artificial del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Ha estudiado cómo interactúa la gente con voces robóticas. He estudiado los pequeños tamagotchis y he estudiado los saibos. Por favor, abrázame, abrázame. También he estudiado los Furbies, porque quería ver realmente hasta dónde somos capaces de llegar para obtener una respuesta. Debido a que las voces y los gestos de los robots desencadenan respuestas inconscientes en nosotros, la profesora Turkle los ha llamado botones darwinianos. Acuñé el término botones darwinianos para tratar de describir cómo la robótica social provoca en nosotros reacciones. Reacciones que nos hacen retroceder hasta las respuestas animales más primitivas a la hora de reconocer a otras criaturas e identificarnos con ellas, como son el contacto visual, la imitación de gestos y la emisión de sonidos. Y ahora triste. Y la voz, sea del tipo que sea, incluso la voz más primitiva y en particular cuando posee algún tipo de cadencia, es uno de esos botones. En el Laboratorio de Medios Interactivos de la Universidad de Stanford, el psicólogo Clifford Nash ha estado estudiando cómo las personas interactúan con voces artificiales. Prepárese para tomar la salida de San Diego. En sus experimentos coloca a grupos de estudiantes dentro de simuladores de conducción para medir cómo responden a las voces de navegación del coche. Sitúese en el carril derecho.
Y los resultados han sido sorprendentes. Hemos llevado a cabo una serie de estudios utilizando varios tipos de lo que llamamos voces sintéticas, aquellas en las que resulta obvio que no se trata de una persona real del tipo, son las 12 horas y 43 minutos. La típica voz que uno nunca confundiría con una voz humana real. A 3 kilómetros gire a la izquierda por Main Street. El cerebro no está diseñado con un interruptor de apagado y encendido que distinga entre humano y no humano en lo que se refiere al habla. Continúe para tomar la salida de San Diego. Nuestro cerebro reacciona igual ante una voz tecnológica y una humana. Gire a la izquierda al llegar. Ante algo que suene vagamente como una voz humana, por muy remota que sea, nuestro cerebro dice, eso es una persona, y activa todos los mecanismos de la personalidad. Por eso es tan importante saber cuáles escogerías y cuáles de todos descartarías. El profesor Nash ha llevado su investigación un paso más allá. Está realizando experimentos con un robot llamado Now, programado para jugar a supervivencia en el desierto. En el juego, un avión se estrella en el desierto y el único superviviente tiene que escoger entre diversos objetos para intentar mantenerse con vida. ¿Estás listo para jugar al juego Supervivencia en el desierto? Puedes orientarte de noche con la linterna, pero no creo que esa sea la mejor opción. La idea del estudio es hacer que mientras yo estoy hablando, Now esté analizando mi voz y vaya cambiando para parecerse más a mí. La gente no suele pensar en prepararse ante situaciones peligrosas. La premisa es que cuanto más se asemeje el ritmo y el tono de Now a la voz del superviviente, más dispuesto estará éste a aceptar sus opiniones a la hora de tomar decisiones vitales. La primera elección que debes hacer es la categoría de refugio, a tu izquierda. ¿Quieres el lienzo o la lona? Es otro ejemplo de mirroring o imitación espejo. ¿Por qué hacemos mirroring? Bueno, hay argumentos evolucionistas que dicen que es una manera de demostrar que nos preocupamos por una persona y somos compatibles. En algunos estudios adaptamos la tecnología para que suene más parecida al interlocutor y a la gente le gusta más. Now, me gustaría llevarme el lienzo. El lienzo se desgarra en trozos más pequeños y se utiliza para otros fines. Gracias, Now. Now está de acuerdo conmigo, y eso está muy bien. También resulta muy agradable que su voz cambie para parecerse a la mía. No podrías transportarlo todo tú solo en el desierto. El profesor Nash ha descubierto que no solo nuestros cerebros confunden a este robot con una persona real, sino que hemos evolucionado genéticamente hasta el punto de considerarlo un semejante. Hasta un cierto nivel somos conscientes de que las voces se definen por todo tipo de características, pero una de ellas es de tipo genético. Así que no es absurdo usar la voz como una de las medidas para indicar las similitudes o las diferencias que hay entre nosotros. En el caso de Now, mi cerebro interpreta: si su voz se parece a la mía, es como yo. Compartimos genes. Los científicos están aprovechando el poder de las voces artificiales para interactuar con los humanos. Esta es la razón por la que androides como estos están empezando a ocupar el puesto de acompañantes humanos en consultorios médicos y residencias de ancianos. Las personas hablan con el robot con toda naturalidad. No les tienen miedo. Es más, les acarician la mano y les miran a los ojos cuando hablan. Un hombre llegó a pedir a un robot que se casara con él. Y cuando traigo el robot joven y guapo, las mujeres se interesan y se ponen guapas. Creo que los robots serán pronto una realidad cotidiana en nuestras sociedades. Si deseas tener una relación, un amigo, un compañero, si quieres hablar sobre tu vida, busca a una persona. Si tienes a tu cargo personas mayores que desean contar la historia de su vida, déjales que hablen. Muéstrales respeto y ofréceles la posibilidad de hablar con una persona. ¿Queremos realmente hablar a un ser completamente inanimado? ¿Contarle nuestra vida? ¿Por qué a la gente le parece una buena solución? ¿Por qué les parece una buena solución? A medida que nos relacionamos cada vez más con robots y voces sintéticas, ¿estarán ahí para ayudarnos o acabarán reemplazando el contacto humano real?
Esta cuestión podría quedar eclipsada a medida que entramos en una nueva era en la que la propia voz humana puede quedar obsoleta. Solo el año pasado se enviaron más de 6 billones de mensajes de texto en todo el mundo. Hoy, un adolescente estadounidense recibe de promedio más de 1.700 mensajes al mes. Y en Japón, el 85% de los consumidores afirma que prefieren comunicarse con un ordenador más que con una persona. Todos los operadores están ocupados. Pulse la tecla almohadilla para acceder al menú. Cuando conocemos a una persona, la asociamos inmediatamente a una voz. Es un instrumento realmente potente. Sin embargo, en Facebook estas señales desaparecen. Recibimos un aluvión de datos, de nombres. Es tanta la información que nos cuesta hacer un seguimiento de todas las personas. Algunas nunca llegamos a conocerlas. ¿Pero importa realmente? Bueno, para mí tiene una gran importancia y creo que también la tiene para la sociedad. Por lo que sabemos, todas las sociedades humanas han atribuido una enorme importancia a esas señales emocionales. Ahora bien, los cambios suceden, las revoluciones se producen. Hoy la gente casi prefiere comunicarse por escrito antes que hablar. Y cuando les pregunto cuál es el problema, te contestan: te voy a decir el problema que tiene una conversación. Requiere tiempo y no puedes controlar lo que vas a decir. Si no prestamos una atención constante al rostro de nuestro interlocutor al tiempo que escuchamos su voz, ¿perdemos esa capacidad? Es un hecho preocupante. Si me envían información y yo no me hago eco de ella, mi interlocutor acabará desistiendo. De esa forma entramos en una espiral descendente donde este aparato increíble, la voz humana, diseñada para producir toda esta rica información, y nuestro cerebro, diseñado también para consumir toda esta rica información, dejan de tener importancia. Esa perspectiva es aterradora para mí. La voz humana. 2 pequeños músculos que se ponen en movimiento por el flujo del aire. Oscilan y son increíblemente hermosos. El vehículo que nos permite expresar nuestras emociones más profundas y comprender los sentimientos de los demás. Es el sello que nos distingue como especie. Pero a medida que los sistemas informáticos aprenden a pulsar nuestros botones emocionales más primitivos, ¿de qué modo influirán en nuestra forma de convivir juntos y relacionarnos? ¿Olvidaremos cómo expresar la ira, el respeto o el amor mediante la voz humana? ¿Y cuál será su impacto sobre las voces de las generaciones futuras? La voz ya no es un atributo exclusivo de los seres humanos a pesar de que hemos evolucionado con esa asunción. Y nuestro cerebro sigue funcionando con esa asunción. El listón de lo que representa la voz humana ha caído muy bajo. Y la robótica lo celebra como un gran logro. Dios mío, qué fácil es recrear la voz humana. ¡Qué maravilla! Un robot no tiene por qué ser sofisticado. Y yo me digo, ¿para qué? ¿Para engañarnos a nosotros mismos más fácilmente? ¿Pueden hacerlo también como un ser humano? No. ¿Serán capaces? Sin duda. ¿Tendrá implicaciones en nuestra forma de relacionarnos? Es una pregunta difícil de responder. Un ordenador, ya sea un robot o un androide, nunca reemplazará a la voz humana. Nunca. La voz humana, cuando habla, crea algo nuevo a cada instante. No podemos decir lo mismo 2 veces, porque no somos copias, somos los originales.